ahí estamos con el amigo Juan Arroyo. Te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y- Bueno, gracias por la invitación. no, por favor, gracias a vos por haberte acercado acá a la radio. La verdad que te vimos trabajando el día de hoy. Andabas con cámaras, andabas filmando, la verdad que eso suma un montón a nosotros, nos gustó un montón porque estábamos viendo tu canal, ¿no? Y estás, como quien diría, visibilizando todo lo que es la parte de la Patagonia, ¿no? Sí, estoy bueno, en un viaje que estoy haciendo, yo soy de Ushuaia, viajando de sur a norte y, y aprovecho para tomar distintos lugares. Ya el viajes patagónicos he hecho varios y siempre voy recorriendo por ahí lugares nuevos o lugares menos conocidos. A Tres Lagos es la primera vez que vengo. Siempre lo esquivaba porque por ahí iba hasta el Chaltén o por ahí iba a Gregores, pero vía la Ruta 3 y Piedrabuena, así que ya ahora ya conozco Tres Lagos, ya lo visité y seguramente vuelva porque es un punto estratégico, es un buen lugar y hay lugares para recorrer cerca, sobre todo lo que son los caminos transversales, ¿no? El camino a los lagos o por ahí la zona esta que estuve hoy en En piedra Piedra Clavada. clavada. La verdad que sí, te vimos ahí, estaba todo desplegado. Así que vos sos de Ushuaia y vas subiendo ahora. Tu objetivo es llegar hasta. Voy a Villa Langostura, que tengo familiares allá, y yo voy casi todos los años y siempre voy variando el itinerario. Tardo unos 15 días en llegar y siempre más o menos para esta época. El año pasado también hice un viaje parecido, nada más que tomé un poco más el norte de Neuquén y una parte de Chubut y parte del sur de Bariloche, pero siempre voy y voy registrando con la cámara y subiendo a YouTube los videos y compartiendo imágenes en Instagram. Mira, tu canal es patagonia.tv. Claro, en Instagram es patagonia.tv y Patagonia TV en YouTube. Este, la idea, el Instagram hace unos 4 o 5 años que empecé a subir fotos así de los viajes y el de YouTube surgió de hacer videos a través, cuando fue el tema de la pandemia y de la cuarentena, estaba en casa y me puse a hacer videos explicativos de los senderos, videos explicativos de ciertas cosas de viajes y eso, entonces Claro. después cuando ya se pudo salir a la calle empecé a hacer videos de trekking en el terreno mismo. Claro, claro, ya estaba hecha la Y, aplicación, había que ir al terreno, ¿no? exacto. Y lo que está bueno de eso es que la gente te va entusiasmando, porque uno sube, yo subía cosas para no aburrirme. Claro, en la Y, pandemia, claro, que no se y puede hacer mucho. claro, y después te sorprende porque un montón de gente te cuenta que planifica el viaje a Ushuaia o planificó el viaje a Patagonia en base a lo que vio en el canal y te preguntan cosas y todo. O sea, y eso como que te da la fuerza para seguir, ¿no? Sí, sí, porque yo hoy esto es un hobby. Aparte, vos estás relacionado al tema de turismo, ¿no? Tu profesión es Yo soy licenciado en turismo, sí. licenciado, claro. Sí, recibido allá en Ushuaia. Estaba mirando tu canal de YouTube y veía que vos hacés la parte de Patagonia, tanto chilena como argentina, ¿no? O sea, has visitado ambos lugares, digamos, ambos regiones, tanto chilena como argentina. Claro, sí. Mucho de YouTube en la parte de Chile no pude hacer por el tema justamente que cuando empecé a hacer videos en el terreno o en los lugares, justo estaba el tema de la pandemia y ahora, bueno, ya están levantadas las restricciones, así. Pero sí tengo muchas fotos en Instagram de los dos viajes que hice por carretera austral, más los viajes a Torres del Paine y a Punta Arenas y a esa zona. Entonces, aprovechando que tenía material de Chile y de Argentina, de hecho iba mechando una publicación de Chile y una de Argentina. Ahora ya no, ahora voy poniendo el material que tenga. Y voy Claro. a ver si en este viaje puedo entrar por la zona de Palena o de Futaleufú, voy a ver si puedo hacer algo de Chile. Ah, bien ahí, bien ahí. Vamos a estar expectantes entonces esperando los videos. Hacer la parte, me decías, de por el momento lo que es Patagonia. A futuro
¿Te ves más arriba o no? Sí, 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 sí. La idea de hacer Patagonia, surgió porque es lo que tengo más cerca y porque es lo que me gusta y lo que más conozco. Pero alguna vez por ahí hacer de alguna otra región o de algún otro lugar del país o de algún otro país, sí, seguramente. Ah, sí, vamos a estar entonces expectantes. De hecho, perdón, los videos, los últimos, creo que más o menos 20 videos, están subtitulados en español y en inglés. Mira, mira. Porque tengo gente yo a veces hago un poco de Twitch, que es, no sé si Sí, conoces sí, la red social la Sí. ubico, pero no tengo. Bueno, y ahí en Twitch hacemos juegos de geografía con gente de Canadá, de España, Estados Unidos, de Mira. Australia. Y una vez les mostré los videos y bueno, y los tuve que empezar a traducir porque les gustaron los videos. Mira, mira. Es todo un trabajo, Sí, ¿no? sí, sí, ¿Y sí, eso lo sí. haces vos? Y ahora lo estoy haciendo yo solo, no tengo Claro. editor, nada. Te vi, andabas en un auto, un Hyundai, ¿no? Sí, un auto chiquito, pero que tiene sus kilómetros y es Claro. muy buen auto. Te fuiste en ese auto hasta el San Martín, ¿no? Hasta el lago San Martín, la verdad. Sí, Es un camión el auto. hasta más o menos la altura de la estancia de las Lilas, que había un vado que ya no Ya. lo crucé. Claro. Porque no, ni intenté cruzarlo. Yo he cruzado muchos vados con el auto y lo conozco bien y yo sé hasta dónde puede y no. Claro. Sí, sí, porque para esa zona 2 veces creo que pasa el río por sobre lo que es el camino. Claro, sí, 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 sí. sí. Ahora, digamos, tomaste muchas imágenes de esa zona. Sí, sí, imágenes, videos y Es lindo, todo. Estuve espectacular. subiendo Te tocó historias. lindo día también para ir, ¿no? Sí, muy lindos días y creo que uno o dos de lluvia nomás, pero bien, bien. Es un clima, bueno, viento, sí, una constante, pero, Claro. pero Pero no, y es el hermoso el paisaje es lugar. hermoso. El lago San Martín es muy Estuviste lindo. de noche también ahí, ¿no? Sí, estuve una semana. Una semana. Bueno, Estuve de una noche sema- viste lo que es el cielo, El ¿no? cielo es terrible, sí, sí, Es sí, sí. hermoso, ves todo y prácticamente lo puedes tocar, ¿viste? Sí, justo una noche estaba la fila esa de satélites, no sé si has escuchado esa Sí, sí, que fila. sí, cada tanto lo vemos pasando. Claro, bueno, yo no la conocía y me sorprendió. Sí, Pero bueno. la hemos visto pasar acá en Tres Lagos hace un tiempo atrás, ¿viste? También fue el comentario, ¿viste? ¿Qué era, viste? Así que sí, sí, la hemos visto. Bueno, y te falta conocer el otro brazo, el que va hasta el Cóndor. Claro, no fui a la parte sur del lago, no fui. Mm, Por ahí para otro viaje. Para el próximo viaje. Mañana ya, bueno, después de dormir esta noche acá, ya seguís viaje. Sí, sigo viaje para el norte, creo que voy a ir a Los Antiguos. Mirá, linda Voy localidad viendo. también. Linda localidad. Así que sí, mañana te tenés que armar de paciencia con el tema del ripio que te queda, Bien, que son no hay los problema. 73 esos conocidos. Sí. Pero no, son tranqui nomás. Como todo ripio, tenés que andar tranqui, despacio. Bien. Así que mientras no caiga lluvia por la zona, es una excelente ruta. Y bueno, haremos un video sobre el ripio ese también. Los 73. Sí, lo haremos. Nosotros ya te estamos siguiendo en las redes, así que cualquier cosita que vos subas de Tres Lagos, lo vamos a estar compartiendo también en las redes. Así Dale, que dale. ya tenés un par de seguidores acá de Tres Lagos, estoy seguro. ¿Y qué te iba a decir? Lo bueno de lo tuyo que es todo privado, lo haces por tu cuenta. Sí, sí. Y la verdad que mi forma de ver, de pensar, ¿no? Que te tienen que apoyar más, por ejemplo, las provincias, ¿no? Donde pasás vos, porque la verdad que estás difundiendo un montón lo que es las regiones, ¿no? Porque no todo el mundo se encarga de difundir, por ejemplo, un Tres Lagos, Sí. venir y difundir lo que es este pueblo, ¿no? Sí, la idea mía por ahí la pienso como que ya si hay un lugar que se están ocupando de que haya atractivos y lo difundan y qué sé yo ya tengo un material para generar contenido que después yo lo puedo utilizar para algún provecho. Es Claro. una forma distinta de pensarlo. Yo creo que desde los municipios también se trabaja un montón en hacer que las cosas funcionen o que hagan lo que decíamos hoy acá, por ejemplo, la senda, ¿vio eso? Y
y uno como viajero aprovecha esas cosas, y hay gente que por ahí no se da cuenta que hubo un trabajo grande del municipio para que se logre eso, que se logren los senderos, las rutas, los caminos o lo que sea. Entonces, con que esté eso y estén los atractivos, por ahí yo como generador de contenido tengo material que fue hecho por justamente un organismo público. Claro, exactamente, y le da la difusión. Claro. Digamos que de un lugar se le da difusión, pero está bueno que también Sí, 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 sí. vos tenés tu gente que te sigue, que te ven por ahí, capaz de tener mucha gente de Estados Unidos, Canadá, ¿viste? Que acá es muy local, ponele. Entonces todo esto suma, ¿no? Por ahí capaz que tenemos el día de mañana un canadiense. No, yo vi el video ahí del amigo Sí. Juan. Otra cosa que tengo en internet es la foto 360 en Google Maps. Ah, mirá. Hay una manera de hacer fotos 360, yo la subo, tengo fotos, bueno, muchas en Tierra del Fuego, ahora también hice en Lago San Martín, y esas también aparecen como Patagonia TV, si uno las ve, ¿viste el Street View, el Sí, auto que pasa? sí, Bueno, exactamente. ese es algo oficial de Google, pero cuando uno ve el mapa de Google Maps, le aparecen unos redondelitos, esas son las fotosferas o las fotos 360, y de esas tengo unas cuantas también. Ah, mirá, mirá. O sea, la gente que vaya al San Martín puede ver. Si vos entras en Google y Sí. presionás el hombrecito, te van a aparecer un montón de circulitos, esas son Y fotosferas. ahí la vas buscando. Y ahí uno aprieta y si aparece arriba a la derecha y dice Patagonia TV es una fotosfera mía. Ah, mirá, Las mirá. del Lago San Martín creo que no había muchas o no había ninguna. Me parece que ninguna, ¿eh? Mirá. Pero bueno, ahora ya tenemos. Ahora hay 8 o 9, sí, sí, Ah, que bien. hice ¿Ya la ahí. subiste esa? Sí, 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 ya están Después subidas. vamos a estar observando. Y bueno, si hay un botón para poner me gusta, le vamos a poner también me gusta ahí. Sí, esas se miran bastante. Mirá qué bueno. La verdad que el laburo tuyo está muy bueno y que vengas a un pueblo como Tres Lagos y le des difusión, la verdad que eso a nosotros nos encanta, ¿no? Es más, estaba pensando que estuve mal en no haber hecho la fotosfera de piedra clavada. Y Capaz bueno, que mañana mañana tendría que antes de pasar. irte, antes de irte, Mañana tendría que pasar. ¿y esa la haces con alguna cámara especial, con el No, dron? no, es con el celular y la aplicación de Google. Ah, bien, bien ahí. La puede hacer cualquiera. Tiene que ser más o menos bueno el celular para que tome bien la foto y que tenga buena nitidez, pero después es una aplicación. Así que bueno, amigo Juan, muchísimas gracias por haber venido. Te vamos a seguir por todas las redes. Juan Arroyo, nuestro amigo licenciado en turismo que viene de Ushuaia y se va hacia el norte. No sé si conocés Monte León. Sí, Monte León Espectacular, fui ¿no? 2 veces, me encanta y siempre lo recomiendo para la gente que va a Ushuaia por tierra y quiere ver pingüinos, que vayan a Monte León. Yo lo Sí. descubrí también por un colega tuyo, un youtuber, ¿a eso? La verdad Tengo, está- tengo video de Monte León. Ah, Sí, mirá, mirá, sí. ya lo vamos a estar mirando. La verdad que no sabía y bueno, un día familiarmente le digo, bueno, tenemos que ir, estamos cerquita y nunca había visto un pingüino de los años que estaba acá, ¿viste? Sí, Entonces, la verdad que por eso yo le doy una trascendencia cada vez que viene una persona que hace contenido, porque hay muchas cosas que uno no sabe y por gracias a ustedes claro. las que las hacen visibles, ¿no? La verdad fue por un youtuber ahí y que, mira todo esto que tenemos acá cerca, no sabía. Y sí. Así que bueno, la verdad por eso siempre acá nosotros les tratamos de dar el empuje que ustedes también se merecen, ¿no? Por crear todo esto. Aparte, pones tu recurso, tu tiempo, tu sabiduría, todo para lograr esto, ¿no? Wow. Sí, sí, pero me gusta. Así que Y bueno, cuando hace muchísimas gracias por la invitación y por difundir lo que estoy haciendo también. No, por favor, gracias a vos por venir. Bueno, ¿querés hacer unas palabritas de despedida antes que ya vayamos a la música? Solamente que estoy contento de estar recorriendo la Patagonia nuevamente y de haber conocido Tres Lagos, porque me gusta ir conociendo los pueblos patagónicos. Esa va a ser la última pregunta. ¿Qué nos puedes decir de Tres Lagos vos que lo ves no sos de acá, sino vas de paso? No, súper ordenado, cómodo, porque es un pueblo que está en el medio de la ruta, estratégico, tranquilo.
Bien. Positivo. Sí, sí, totalmente positivo. Vamos a seguir trabajando para que siga así. Y para ir mejorando, obviamente. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras de lo que es Tres Lagos y bueno, por venir acá al programa Tendencias en la Noche. La verdad que fue loco como nos encontramos el día de hoy. Sí.